Bueno, pues damos inicio a este segundo encuentro que estamos proponiendo desde hace algunos meses, desde la Comisión Internacional de Catequesis. Este segundo encuentro tiene como objeto pues, presentar el directorio para la catequesis. Voy a compartir un poco todo aquello que profundizaremos durante esta tarde. Yo espero que se vea, si no, de todas formas, pues alguien ya me va avisando si no consigue ver la presentación. Bueno, pues en primer lugar, como decíamos al inicio, pues muchas gracias a todos los que estáis esta tarde aquí siguiéndonos y a todos los que durante, pues más adelante, como esta grabación se colgará en red y quedará ya para la grabada para más adelante, pues los que nos seguirán escuchando en algún momento. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Nuestra intención hoy es cuestionar nuestra forma de hacer catequesis, teniendo como fondo o como base las propuestas que nos hace el directorio, que es un nuevo directorio para la catequesis. Todas las indicaciones que nos hace este directorio. Me gustaría tomar también en este momento de inicio, pues tomar las palabras de un catequeta y biblista, Cesare Bisoli, que hablando del directorio dijo: el directorio no es una mera ayuda, sino una guía normativa y al mismo tiempo un criterio de verificación dentro del cual entender y practicar toda forma de catequesis. Podemos quedarnos con esto, ¿no? Criterio de verificación dentro del cual entender y practicar toda forma de catequesis. Pues, ¿cómo se va a desarrollar nuestra tarde, ¿no? de formación? Esta va a ser la estructura de la presentación del directorio. En un primer momento voy a hablar sobre cuándo se publica este directorio, quién lo publica, para quién y por qué la publicación de este directorio. En un segundo momento hablaremos del nuevo directorio en relación a los dos anteriores, porque ya ha habido otros dos directorios en la Iglesia. En un tercer momento vamos a pasar a los elementos principales que encontramos en el directorio para la catequesis. En un cuarto momento pasaremos un poco a reflejar la estructura y los contenidos de este nuevo directorio. Y para terminar, me gustaría un poco pues, compartir con todos vosotros algunas observaciones y propuestas que nos hace este nuevo directorio. Iniciamos con el primer punto: ¿cuándo, quién, para quién y por qué se ha publicado este directorio? Bueno, yo no sé si tuvieron la oportunidad o la suerte, ¿no? de poder asistir a la presentación online, porque en este momento estábamos casi saliendo de la pandemia, ¿no? De las restricciones también. Yo sí la pude seguir online y entonces pues tuve la suerte ese 25 de junio de escuchar la presentación que Monseñor Fisichella, entre otros, hizo del directorio, aunque este directorio se aprobó anteriormente, el 23 de marzo del 2020. ¿Quién ha escrito este directorio, no? ¿Quién ha trabajado este directorio? ¿Quién lo ha publicado? Pues, como aquí decimos, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es muy interesante que en este directorio han estado directamente implicados una gran cantidad de hombres y mujeres que durante varios años han trabajado en este directorio a través pues, de grupos de trabajo, de reflexiones, a través de varios borradores. Durante 5 años se han necesitado 12 borradores para que este directorio fuera aprobado. En este directorio, concretamente, en estas comisiones de trabajo, pues han estado participando obispos, sacerdotes y catequistas, dando su opinión en las distintas fases de redacción. Con lo cual podemos ya ver, ¿no?, que el resultado es un resultado muy rico y muy real, de gente que realmente está en contacto con la catequesis, en contacto directo.
¿Para quién se ha publicado este directorio? Bueno, pues para toda la Iglesia, pero fundamentalmente, ya que habla de la catequesis, en primer lugar para los obispos y las conferencias episcopales, con sus respectivas comisiones para la catequesis. ¿Por qué para los obispos en primer lugar? Pues porque ellos son los primeros responsables de la catequesis en sus diócesis. También está publicado para los sacerdotes, porque son los responsables de la catequesis en sus parroquias, los diáconos y los catequistas. Todo catequista, todo cristiano, deberíamos tener este directorio, pero de manera fundamental, todo catequista. Es el libro, digamos, de la mesita de noche, el libro que no puede faltar y el libro que tiene que estar totalmente subrayado, totalmente leído, totalmente con los post-its, con las anotaciones. Es un libro de cabecera y es un libro muy importante para la catequesis. Entonces, para todos los catequistas que me estéis siguiendo, para todos los cristianos que estamos interesados y que sentimos ese deseo por la catequesis. Y ciertamente para otros organismos también pastorales y académicos que están comprometidos en la catequesis y la evangelización. ¿Y por qué se publica este directorio? Pues el mismo directorio lo dice. En el número 10 del directorio encontramos que dice que este directorio está hecho o está creado para ofrecer los principios teológicos pastorales fundamentales y orientaciones necesarias para la práctica de la catequesis en nuestro tiempo. Y me gustaría subrayar esta palabra, en nuestro tiempo, en el contexto actual en el que nos encontramos, que no es el contexto del 1971, que fue cuando se publicó el primero, ni el contexto histórico-cultural del 1997, cuando se publicó el segundo directorio. Estamos en el año 2020 cuando se ha publicado, con lo cual la cultura, la sociedad, todo ha cambiado. Estamos en un cambio de época, o en una época de cambio. Y ciertamente, ¿no? El directorio también lo dirá en el número 10, todos estos principios teológicos y orientaciones tienen que ser inculturados en cada contexto también, en cada país, en cada diócesis, en cada parroquia. En este segundo punto vamos a ver, ya he nombrado a los dos anteriores directorios, vamos a ver qué relación hay entre estos dos directorios, si es que hay relación o continuidad, o si se complementan o no. Efectivamente encontramos pues ese vínculo, esa continuidad con los dos anteriores. Como ya decíamos, en el 1971 se publicó el Directorio Catequístico General y en el 97 el Directorio General para la Catequesis. Y en el 2020 este directorio, mirad la cantidad de años que ha pasado entre unos y otros, la cantidad de cambios culturales, cambios sociales, de todo tipo, ¿no? Cambios históricos, cambios generacionales. Pues entonces, ciertamente, la Iglesia quiere responder ante estos cambios. Y una forma de responder ante estos cambios es, pues, dando respuesta a la fe, dando respuesta con la catequesis. Del primer directorio al segundo han pasado 26 años. Y del segundo directorio hasta la publicación del primero han pasado 23 años, que si lo miramos desde nuestra perspectiva, está en contacto con los jóvenes y las jóvenes, son muchos años. Es casi una generación de jóvenes totalmente distinta. Un contexto, una sociedad, una cultura, una forma de vivir la fe totalmente distinta. Entonces, ciertamente encontramos continuidad con los anteriores. Y también el nuevo directorio va en continuidad con los documentos eclesiales que hasta ahora ¿no? Pues, han sido publicados y que han dado unas pautas muy importantes lo referente a la catequesis y a la evangelización. ¿Cuáles serían estos puntos de referencia que el directorio ha tenido en cuenta para su redacción? Pues, fijaros, cada directorio ha tenido en cuenta varios puntos de referencia. El primero, ya que fue publicado después del concilio, ciertamente ha tenido en cuenta las enseñanzas posconciliares, las enseñanzas del concilio.
El concilio pues, nos invitará a una gran renovación de la catequesis. No publica ningún documento específico sobre catequesis, pero en sí, con todo aquello que renovó, ya en sí se estaba renovando la catequesis. El Directorio General para la Catequesis tendrá en cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado en 1992. Y el Directorio para la Catequesis tiene en cuenta, tiene como punto de referencia, pues ciertamente los anteriores documentos eclesiales y acontecimientos eclesiales, pero sobre todo también el sínodo sobre la nueva evangelización y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es una joya y que tiene tantos criterios a tener en cuenta, ¿no? Tantas aportaciones a la catequesis. Estos son los puntos de referencia. Ciertamente no podemos dejar pasar que en todos estos tres directorios ha habido papas distintos y cada uno ha dado su contribución y su aportación riquísima en cuanto se refiere a la renovación de la catequesis, al impulso de la catequesis. San Juan Pablo II fue un gran impulsor en la renovación de la catequesis. No podemos olvidar cómo Catequesis Tradente fue una de las exhortaciones y es una de las exhortaciones que tiene como que ha dado ese impulso a la catequesis. Una exhortación que pone al centro la catequesis, que habla de la tradición de la catequesis. El siguiente papa, Benedicto XVI, recientemente fallecido, pues ciertamente para este papa hablaba de la catequesis al interno del proceso de la nueva evangelización y de la importancia de la catequesis en esta nueva evangelización. Y fue deseo de él, concretamente, pues su voluntad que la catequesis dejara de ser competencia de la congregación para el clero y pasara a ser responsabilidad del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Este fue su deseo expreso y así se llevó a cabo. Y el Papa Francesco en italiano, el Papa Francisco, pues con la publicación Evangelii Gaudium quiso subrayar también la relación que hay entre la evangelización y la catequesis. Una catequesis que pasará a formar parte del dicasterio para la nueva evangelización, para la evangelización. Un dicasterio que está dirigido por el propio Papa. Entonces, yo invito a aquellas personas, si no han tenido la oportunidad, pues también a leer estos dos documentos, estas dos exhortaciones, Catequesis Tradende y ciertamente Evangelii Gaudium. Hay muchas más, ¿no?, exhortaciones y documentos eclesiales muy ricos para la catequesis, pero yo creo que también estas dos exhortaciones son documentos que realmente tienen una gran valía. Nos dan muchos caminos por donde continuar la catequesis, muchos caminos por donde ha ido la nueva y va la evangelización. Entonces, pues, no estaría mal que también, como parte de la formación de los catequistas, en aquellos lugares donde se pueda, en las parroquias, en los movimientos, si no se ha trabajado, que yo estoy convencida de que sí, o se puede también retomar estas dos exhortaciones, estos dos documentos eclesiales que son tan ricos. Y no podemos olvidar que en la publicación también del directorio, de los directorios, pues han tenido una gran influencia pues, ciertos acontecimientos a nivel mundial. Muchos recordaremos el jubileo del 2000 y posteriormente, no lo voy a leer todo, lo tenemos aquí, ¿no? El compendio del catecismo, los distintos sínodos que ha habido, el de la palabra, el de la nueva evangelización, el año de la fe, el sínodo de la familia, el jubileo de la misericordia, ¿no?, y el sínodo de los jóvenes. Todos estos sínodos y todos estos acontecimientos han sido también puntos de referencia para poder reflexionar sobre cómo está yendo, ¿no?, o cómo vivir hoy la catequesis, cómo dar respuesta a través de la evangelización y de la catequesis a, como decía, ¿no?, este documento, a los gozos, a las fatigas, ¿no?, de la sociedad, de los cristianos.
Pues teniendo en cuenta todos estos elementos, teniendo en cuenta también la contribución, ¿no? La aportación de estos papas, nos podríamos preguntar en este momento, ¿qué elementos comunes, a modo de resumen, hay en estos tres directorios? Porque hemos dicho que había una continuidad. Pues mirad, como elemento común e importante, podemos encontrar la finalidad y las tareas de la catequesis. En todos los directorios hablará sobre la finalidad y las tareas de la catequesis. Una finalidad que se lleva a cabo a través de estas tareas. Por eso es tan importante conocerla. Ha aparecido en todos los tres directorios. Y los directorios ciertamente actualizan el magisterio, actualizan los documentos de la Iglesia. Los tres directorios han tenido en consideración el contexto histórico y el contexto cultural. Si nosotros escuchamos la presentación del directorio para la catequesis o leemos la presentación, ¿no?, que está en el directorio o la introducción, nos hablará del contexto en el que hoy nos movemos, de la cultura digital y la globalización de la cultura, que está influyendo también en esa percepción de la fe, en esa experiencia de fe, en esa transmisión de la fe. Y que también pues, este directorio quiere dar orientaciones sobre cómo vivir hoy esa fe, de cómo llevar adelante una catequesis más experiencial, más misionera, en una cultura digital y globalizada, que influye en los jóvenes y en las familias que estamos teniendo en la catequesis. En este tercer punto, me gustaría subrayar los elementos principales del directorio para la catequesis. Después de esta presentación de qué continuidad hay, ¿no?, de los acontecimientos que han llevado a cabo este nuevo directorio, pues vamos ya a meternos en tarea. Vamos a hablar sobre los elementos principales del directorio para la catequesis. Estos elementos principales lo podemos, el mismo directorio para la catequesis, en el número 5, nos dice que el criterio que ha guiado esta redacción, la redacción de este directorio, es el deseo de profundizar en la función que tiene la catequesis en la dinámica de la evangelización. No olvidemos que dentro del proceso de evangelización se encuentra la catequesis. Pues entonces lo que desea es profundizar cuál es la función que tiene la catequesis en esta dinámica de evangelización. Antes nombramos al Papa Francisco y a Evangelii Gaudium. Ciertamente, teniendo en cuenta esta nueva dinámica de evangelización y la importancia de la catequesis al interno de la evangelización, el Papa Francisco nos dirá: hemos descubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Y luego seguirá explicando, ¿no? Nos dirá que el querigma es ciertamente trinitario, y luego tiene también en este mismo número, que es el número 164 de Evangelii Gaudium, una palabra para el catequista. Y dice que en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. ¿Cuál es ese primer anuncio? ¿Qué es el querigma? Cuando hablamos de querigma, es una palabra que quizá ahora suena mucho, ¿no? O cuando hablamos de primer anuncio, ¿de qué estamos hablando? Pues es esto lo que hay que anunciar, que Jesucristo te ama, que dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, ¿no? Te ilumina, te fortalece y está aquí para liberarte, ¿no? Los primeros cristianos. Jesucristo muerto y resucitado, está vivo, está aquí para ti. Papa Francisco, hablando de este primer anuncio, escribió, quiero leer literalmente lo que él habla del primer anuncio, porque me parece muy interesante. Papa Francisco dirá: cuando decimos que este es el primer anuncio, no nos referimos al primero, ¿no?, en orden o en número, sino el primero, no porque sea lo primero que se anuncia, sino porque hablamos de la cualidad. Este es el anuncio que debe estar en todo momento presente en la catequesis. No significa que esté al principio y después se olvide o se sustituya por otros contenidos que lo superan, dice el Papa. Es el primero en sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. A esto se refiere el primer anuncio. ¿Cuál es el anuncio principal que debemos dar en la catequesis?
Cristo, muerto y resucitado por ti, te amo, ¿no? Y este es el anuncio que debemos siempre, pues, volver a retomar en todo el proceso de catequesis. Más adelante, el mismo Papa Francisco nos hablará de cuáles son las características de la catequesis para expresar el vínculo directo con el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Y él nos dice lo siguiente, ¿cuáles son estas dos características, no? Pues el Papa Francisco nos hablará de una catequesis más querigmática, una catequesis centrada en este primer anuncio. Recordemos que no es primer anuncio porque se dice el primer día de catequesis o en el primer año y luego se olvida, porque es el anuncio más importante, el anuncio que debemos continuamente durante todo el proceso de la catequesis recordar y repetir y que entre en el corazón, el anuncio del que hagan experiencia nuestros niños y jóvenes. Ciertamente una catequesis más querigmática y una catequesis de iniciación mistagógica. Esta, en el mismo directorio, le da el nombre de inspiración catecumenal de la catequesis. Volver de nuevo al primer anuncio, a la mistagogía, pues también son elementos principales y esenciales de la inspiración catecumenal de la catequesis, al que el directorio también dedica unos números muy interesantes. Para esta catequesis querigmática del primer anuncio, el mismo Papa nos dice que nos podemos ayudar de la vía, ¿no? Del camino de la belleza. A través de la belleza, a través del arte, pues es una forma también de anunciar que Jesús ha muerto y ha resucitado por ti. Pues ahora que sabemos que lo fundamental, ¿no? Es una catequesis que sea más querigmática y una catequesis más mistagógica, que va introduciendo más a la vida en el espíritu, vamos a entrar en cuál es la estructura y el contenido de este nuevo directorio. Si lo tenéis a mano, ¿no? Podéis también ir siguiéndolo. Fijaros, algunos autores escriben y reconocen que el nuevo directorio para la catequesis ha sido diseñado con una estructura sistemática y que permite captar inmediatamente los contenidos y las orientaciones fundamentales que nos quiere transmitir. El directorio tiene tres partes, tres grandes partes. La primera parte del directorio nos habla de una catequesis, de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Sitúa la catequesis en esa misión evangelizadora de la que ya hablábamos antes, mostrando así la continuidad con el directorio de 1997. De hecho, esta primera parte tiene muchas citas de ese directorio, del directorio anterior. En la segunda parte hablará del proceso de la catequesis. Ha sido muy valorado por los catequetas la palabra proceso, que se haya elegido esta palabra, proceso, porque está mostrando, ¿no? Está queriendo subrayar que la catequesis es un camino, es un itinerario y no es algo puntual. Entonces, el proceso de la catequesis. Y la tercera parte nos habla de la catequesis en las iglesias particulares, vistas en sus diferentes articulaciones. Así que estamos preparados y pasamos a recorrer la estructura y el contenido de esta primera parte. La primera parte, como ya decíamos, habla de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La primera parte, como ven, tiene 4 capítulos. La estructura de esta parte es muy lógica, ¿no? Tras hablar en el primer capítulo de la revelación y de la transmisión de la revelación, pues pasará a hablarnos de cuál es esa identidad de la catequesis. El directorio hace la elección, de hablar de la revelación y de Jesucristo como el revelador. Seguidamente hablará de la identidad de la catequesis. A continuación dedica un capítulo muy interesante, ¿no? Importante también, sobre el catequista. Y por último nos habla en el último capítulo sobre la formación del catequista.
Pues en este primer capítulo sobre la revelación y su transmisión, hace esta elección, ¿no? Hablar de la revelación a partir de Jesucristo como el revelador y la revelación de Dios Padre. A continuación nos hablará de la fe en Jesucristo y una fe que no es solamente don, sino que es también respuesta. Esto de considerar, ¿no? Como nos dice esta parte, la fe como una respuesta a Dios que se revela, implica para los catequistas crear las condiciones para facilitar esta respuesta. Esto es muy interesante. Nos presenta una fe como don y respuesta, ¿no? Don y tarea. Había un libro, creo que era de Juan Pablo II, decía don y tarea. Pues como la fe es un don, es un regalo, pero también es una respuesta. Y nosotros catequistas tenemos la gran misión, la bonita misión de preparar las condiciones y el corazón para que den esa respuesta. Yo creo que ahí ya cambia mucho, ¿no? Cuando pensamos en la catequesis como esa preparación para que ellos puedan dar esa respuesta, crear las condiciones para facilitar esa respuesta. En el tercer punto hablará de la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. Y por último nos hablará de la evangelización en el mundo contemporáneo, en la nueva etapa de evangelización. Comienza con esta afirmación positiva y tranquilizadora, que me parece importante leer textualmente, ¿no? Dice, la Iglesia se encuentra ante una nueva etapa de evangelización porque también en este cambio de época el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. Entonces, esa invitación a evangelizar en el mundo contemporáneo, porque Dios sigue actuando en este mundo contemporáneo. Aquí tenemos esta cita, ¿no? Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. En el segundo capítulo, un capítulo que nos habla de la identidad de la catequesis. Perdón, había desactivado el audio. En este tercer capítulo nos habla de la identidad de la catequesis. Es un capítulo, pues, bastante importante. Es un capítulo básico. Sienta las bases y ofrece las referencias catequéticas fundamentales. Nos hablará de la naturaleza de la catequesis, de la finalidad, de las tareas a través de las cuales se lleva a cabo esta finalidad, de las fuentes de la catequesis. En cuanto a la naturaleza de la catequesis, subraya el vínculo con el querisma, ¿no? La íntima relación entre querisma y catequesis. Y como decíamos antes, pues nos recordará que el catecumenado, ya se dijo en el Vaticano II, el catecumenado es la fuente de inspiración para la catequesis. En el proceso de evangelización se considera en relación, pues, con este primer anuncio y se presenta una catequesis también, en este segundo punto, de iniciación cristiana. Nos presenta qué es esa catequesis de iniciación cristiana. Y esa formación permanente de la vida cristiana, ¿no? La catequesis y esa formación permanente de vida cristiana. A continuación, pues nos hablará de la finalidad de la catequesis. La finalidad lo tenemos aquí escrito, ¿no? La finalidad de la catequesis es el encuentro con Cristo resucitado. El directorio dice así: en el centro de todo proceso de catequesis está el encuentro con Cristo resucitado. Entonces, la finalidad de la catequesis no es que los niños hagan la primera comunión, ni que los niños jóvenes reciban la confirmación, es el encuentro con Cristo resucitado. Ahí está esa respuesta, ¿no? Cristo se me revela y yo tengo que saber responderle. Y luego a continuación, pues, habla de las tareas de la catequesis, que son también fundamentales conocer y trabajar para poder llevarla a cabo en toda catequesis. Esas tareas que son conducir al conocimiento, ¿no? Una fe que se conoce, una fe que se celebra en la celebración del misterio, una fe que forma para la vida,
una vida cristiana, una fe que enseña a orar y que introduce en la vida comunitaria. Son estas tareas que se deben llevar a cabo en toda catequesis, en todo proceso de catequesis. Y por último, nos presentará cuáles son las fuentes de la catequesis. Ciertamente, ¿no? La palabra de Dios, la tradición, el magisterio, la liturgia. Y aquí vuelve, por último, a nombrar la belleza. Son esas fuentes de la catequesis. Me parece también importante nombrar cómo entre las fuentes habla del testimonio de los santos y de los mártires. Es muy importante que en la catequesis, seguramente lo hacemos, nosotros presentemos este testimonio de tantos santos que han vivido pues lo que nosotros podemos estar viviendo en muchos momentos. Santos no tan alejados a nosotros. Tenemos la gran suerte de tener a santos jóvenes en la iglesia, tener a Domingo Sabio, tener a Laura Vicuña, tener a Carlos Acuti. Hay muchas, no sé, aquí a Badano, hay muchas propuestas de santidad juvenil hoy que a los niños y a los jóvenes les puede resultar muy atractiva. Es una forma de darse cuenta de que es posible vivir el Evangelio y que es posible vivirlo y que te haga feliz. Merece la pena creer. Y no solamente la pena, merece la alegría creer. Y estos jóvenes lo han conseguido. Entonces, el testimonio de los santos es algo muy importante que quizás también hoy tendríamos que poner de relieve. Seguimos adelante y nos vamos al capítulo tercero, un capítulo precioso, en el que nos habla del catequista. En este capítulo, digamos, está casi prácticamente en el centro, ¿no? En el centro del libro. En el capítulo hablará de la identidad del catequista y de su vocación dentro de la Iglesia. Y luego nos va hablando de los distintos sujetos en la catequesis. Del obispo, hablamos que es el primer responsable, el catequista primero, de los sacerdotes en la catequesis, los diáconos, del papel fundamental y precioso de los consagrados, que son ese signo visible, ¿no? de los bienes futuros, y hablará también de los laicos. En este sexto punto es muy bonito porque habla de ellos como sujetos activos, ¿no? Nombrará a los padres, a los padrinos y madrinas como colaboradores. El tema de los padrinos y madrinas en el directorio, también en el anterior, ¿no? Pero en este ha intentado rescatar un poco esa función que se está quizás difuminando y que estamos malentendiendo en muchos momentos. La gran función de los padrinos y madrinas, lo importante que es ser padrino y madrina. Y en estos laicos nombra también a los abuelos, dedica un número muy entrañable a los abuelos como los transmisores de la fe en la sociedad actual. Y ciertamente habla de la gran contribución de las mujeres a la catequesis, ya que el mayor porcentaje de catequistas pues es mujer, lo vemos, ¿no? En nuestro ambiente, en nuestras parroquias, en nuestros centros, se ve perfectamente. Entonces, digamos, capítulo sería muy interesante también pues leerlo juntos con los catequistas, profundizarlo. Y llegado a este momento nos podríamos preguntar, ¿en nuestra realidad parroquial o diocesana o más que diocesana, vamos a centrarlo un poquito más en nuestra realidad parroquial, en el colegio en el que damos catequesis, ¿no? Porque aquí estamos presentes en este momento de muchas realidades. ¿Están presentes todos estos sujetos? Es decir, ¿está presente el obispo de alguna manera? ¿Tenemos alguna relación con el obispo durante el periodo de catequesis? ¿Está presente el sacerdote de alguna manera? ¿Hay diáconos que también intervengan en las catequesis o tenemos también consagrados? ¿Tenemos religiosos, religiosas que estén en la catequesis presentes, ya sea dando catequesis, coordinando la catequesis en momentos formativos? ¿Y qué relación tenemos con los padres? ¿Qué relación hay también con los padrinos y madrinas? Si en algún momento se ha dado alguna charla, si se ha intentado poner de relieve esa importancia. ¿Qué relación tenemos con los abuelos de los niños y jóvenes que nos vienen a catequesis?
¿De qué manera intentamos que estén presentes todas estas personas al interno de la catequesis? Hacerlos partícipes. Aquí habla de sujetos activos, no habla de recipientes en los que yo vuelco, ¿no? Un conocimiento, sino todos somos responsables de la catequesis y de la fe de estos niños y jóvenes, no solamente el catequista. El catequista es responsable porque la comunidad parroquial o eclesial lo nombra a él para que acompañe el camino de fe, pero los primeros responsables son los padres en la fe de ese niño. Entonces, ¿de qué manera también ellos están involucrados? Yo creo que es una pregunta muy interesante que podríamos responder en nuestra comunidad parroquial o en nuestro colegio. En el siguiente capítulo, el capítulo 4, habla de la formación de los catequistas. Ciertamente, si el capítulo anterior habla de los catequistas, aquí habla de su formación. Esto nos hace ver también en el directorio del 97, dedica una parte, ¿no?, a la formación de los catequistas. Pero especialmente en este directorio se nota a ver si me entendéis bien la palabra, no es preocupación, ¿no? Pero bueno, el deseo que hay en la Iglesia por la formación de los catequistas. También preocupación, pero en el sentido de ocuparse, ¿no? El deseo de ocuparse de la formación de los catequistas. Vamos a llamarlo un poco así, ¿no? Ese gran deseo que tiene de dar respuesta a esa formación, de proponer caminos de formación de los catequistas. Pues en este capítulo que habla de la formación, nos hablará primeramente de cuál es la naturaleza, ¿no?, y la finalidad de esta formación de los catequistas. Y como dice en el número 131, y me gusta leer textualmente para no añadir palabras mías, nos dice el directorio: la formación es un proceso permanente que, bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana, ayuda al bautizado a configurarse con Cristo, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de hijo de Dios, en una relación de profunda comunión con sus hermanos. O sea que el objetivo principal de esta formación, que es un proceso permanente, donde la principal guía es el Espíritu Santo, y un proceso que se realiza en el seno de la Iglesia, no solamente, de la comunidad cristiana, no solamente un sábado por la mañana en un momento de formación, es permanente, en la que también tiene que estar entrelazada a momentos de formación como estos, momentos de formarnos a la hora de celebrar también juntos como comunidad parroquial, comunidad cristiana, los sacramentos, momentos de oración, momentos también en el camino, pues por ejemplo, el camino cuaresmal que estamos viviendo, de qué manera catequistas, ¿no?, laicos, junto con los niños que participan y jóvenes en las catequesis, estamos recorriendo este año litúrgico. La dimensión comunitaria de la formación se pone especialmente de relieve en esto que hemos leído, ya que la comunidad es el lugar privilegiado para la formación. Yo me formo celebrando con mi comunidad, yo me formo compartiendo la fe con mi comunidad, yo catequista me formo rezando con mi comunidad, en las celebraciones penitenciales junto con mi comunidad. O sea, es la comunidad la que te forma. Entonces pone esa especial atención en la comunidad cristiana, ¿no? Lo dirá aquí en el punto 2, lugar privilegiado de la formación. Más adelante nos hablará de cuáles son esos criterios para la formación. Me gusta aquí nombrar siempre, ¿no?, o compartir esta frase, ¿no?, que una vez leí de un catequeta español. Álvaro Ginel decía que uno de los criterios de discernimiento para los catequistas, si realmente tenía una vocación de catequista, porque recordemos que ser catequista es una vocación, pues uno de los criterios de discernimiento era su compromiso con la formación y su deseo de formación. Bueno, pues aquí nos habla de los criterios de la formación del catequista. Y más adelante, muy interesante, nos habla de las dimensiones de la formación. Fijaros, siempre hemos hablado del ser, ¿no?, ser cristiano, del saber y del hacer. Pero el directorio añadirá una, ¿no?, ser
y saber estar con. Esta dimensión relacional que es tan importante hoy en día, ya que, como decíamos, subraya la importancia de la comunidad. Pues ciertamente el ser y el saber estar con, el saber y el saber hacer, son esas dimensiones que se deben cultivar en la formación de los catequistas. No es solamente una formación intelectual. Más adelante hablará de la formación catequética de los futuros sacerdotes y de los centros de formación, que seguramente en muchas diócesis, yo creo que en todas hay centros de formación para catequistas, ¿no? Y te nombra, ¿no?, los distintos centros de formación básica, de especialización para los responsables de las catequesis, animadores, y de centros superiores para expertos en catequética. Entonces aquí vemos también pues esa urgencia, ¿no?, que pone de relieve el directorio y esa importancia que le da a la formación de los catequistas. Todo esto respecto a la primera parte del directorio. En la segunda parte del directorio, como veis, pues de nuevo hay 4 capítulos. El capítulo 5, que nos hablará de la pedagogía de la fe. En esta segunda parte, hace referencia al proceso de la catequesis. Decíamos, ¿no?, la importancia de haber elegido esta palabra, proceso, como camino, como itinerario. Pues en el capítulo 5 habla de la pedagogía de la fe, de cuál es esa pedagogía que debemos tener a la hora de transmitir la fe. Habla también en el capítulo 6 del catecismo de la Iglesia Católica, la importancia del catecismo en este proceso de la catequesis. En el capítulo 7 hablará de la metodología, de cuál es esa metodología en la catequesis, y en el 8, finalmente, nos presenta la catequesis en la vida de las personas. Vamos a meternos en faena con este capítulo 5, que es tan bonito, ¿no? En este capítulo, que habla de la pedagogía de la fe, comienza haciendo referencia a esa pedagogía divina, a esa pedagogía que Dios usa en toda la historia de la salvación, que es tan bonito descubrirla y también que los chavales la descubran, ¿no? Y se den cuenta. Esa pedagogía de Dios, esa paciencia de Dios, esa búsqueda continua de Dios al hombre, ese dejarse encontrar, que Dios utiliza en la historia de la salvación y en mi historia personal de salvación, ¿no? Y pues esta pedagogía divina dará paso también a la pedagogía de la fe en la Iglesia. Y nos habla de distintos criterios. ¿Cuáles son los criterios para anuncio del mensaje evangélico? Ciertamente el criterio trinitario y cristológico, el criterio histórico-salvífico, ¿no?, y los distintos criterios que hay interno de esta pedagogía de la fe. De qué manera pues la Iglesia transmite esta fe, qué criterios usa. Y ciertamente habla de la pedagogía catequística y su relación con las ciencias humanas, que no podemos olvidar. Su relación con la pedagogía, con la psicología, con las ciencias sociales, con tantas ciencias que no podemos olvidar, que complementan. En el capítulo 6, como decíamos, se centra en el catecismo de la Iglesia Católica. Al inicio da esa información, ¿no?, pues sobre su origen, cómo surgió este catecismo, y luego hablará de la identidad, del objetivo y de los destinatarios del catecismo. Ciertamente luego pasa en un segundo momento a hablar de la fuente, la estructura y del significado teológico catequético que tiene el catecismo. Y en el segundo punto va a presentar el pequeño compendio, ¿no?, ese que es un resumen de lo esencial del catecismo. El catecismo, si lo tenemos, es un libro bastante gordo, ¿no? Entonces, ese pequeño compendio del catecismo de la Iglesia Católica, pido perdón porque me estoy dando cuenta que no he traducido esa frase, ¿no? Pues el compendio del catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la importancia también de conocer ese compendio. En el capítulo 7 nos presenta la metodología en la catequesis y hablará de la relación entre el contenido y el método, que tienen que estar siempre de la mano, ¿vale? El método no puede suplantar al contenido.
No podemos centrar la catequesis solamente en métodos, en juegos, en actividades vacíos de contenido. Y para eso te presenta toda una pluralidad de métodos. Te hablará también de la presencia, de la experiencia humana al interno de esta metodología, de la memoria, del lenguaje, ¿no? Tan bonito esta parte del lenguaje narrativo, de cómo narrar hoy la experiencia de Dios, del lenguaje del arte que tanto atrae hoy, el arte y la belleza, ¿no? Recordemos, y de los lenguajes y los instrumentos digitales, porque como decíamos al principio, estamos en una cultura digital y no podemos obviarlo. Entonces, pues, como también esos instrumentos digitales son esos instrumentos que nos ayudan a transmitir pues la palabra de Dios, instrumentos que nos ayudan a hacer experiencia también de Dios. Nos hablará del espacio, de la importancia del grupo y también de la importancia del espacio dentro de la catequesis. Y en este capítulo octavo, bueno, pues evidentemente, como ya vemos, este capítulo es uno de los más largos del directorio. En la primera parte nos habla de la catequesis vista desde los vínculos familiares. Catequesis familia. La catequesis en la familia, con la familia, de la familia, los nuevos escenarios familiares, que es muy interesante. Luego nos hablará de la catequesis en todas las edades, dirigida a diferentes edades, de niños, desde jóvenes, adultos, ancianos. Y en un tercer momento nos habla de una catequesis que está más atenta a las categorías más frágiles. Una catequesis para personas con discapacidad, con migrantes, con emigrantes, con inmigrantes y ciertamente pues una catequesis con personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social. No habla de la importancia de la catequesis en la cárcel. Entonces este capítulo es muy interesante y muy actual. En el capítulo, perdón, en el octavo, perfecto. Pasamos a la tercera parte, ya estamos terminando. Es que esta parte, entiendo que esto nos parezca muy denso, ¿no? Como yo ya decía al inicio, lo que pretendíamos esta tarde era presentar un poco el directorio, una presentación pues un poquito más detallada, para que en los posteriores encuentros podamos detenernos en aquellos temas que nos parezcan más interesantes. En esta tercera parte del directorio, pues nos habla de la catequesis en las iglesias particulares. De nuevo nos encontramos 4 capítulos y en el primer capítulo, bueno, el capítulo 9, nos hablará de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis. Pasará a hablar también de la catequesis ante el escenario culturales contemporáneos para continuar con la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Y terminará con los organismos al servicio de la catequesis. Pues nada, vamos allá. En la catequesis vamos allá a hablar, ¿no?, de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis. Comienza este capítulo hablándonos del ministerio de la palabra de Dios, que es tan importante, ¿no? La catequesis forma parte del ministerio de la palabra. Entonces, pues esa relación entre la iglesia y el ministerio de la palabra. Hablará de las iglesias orientales y las iglesias particulares. Ciertamente de las parroquias, asociaciones, movimientos y los grupos de fieles. De la importancia de la escuela católica, que no podía faltar, y de la enseñanza de la religión católica en la escuela, que recordemos, es verdad que quizá en este momento estamos presentes en esta formación gente de distintos continentes, pero recordemos que su naturaleza, su finalidad, sus tareas, sus objetivos de la religión en la escuela es distinto al de la catequesis. Entonces, pues no podemos olvidar eso. Nos lo recordará el directorio. En el capítulo 10 hablará de la catequesis en los escenarios culturales contemporáneos. Aquí nos nombra una gran cantidad de escenarios. Este capítulo también es bastante interesante. Me gustaría hacer hacer especial hincapié pues, en cómo habla de esa pluralidad y complejidad, ¿no?, del contexto urbano, del contexto rural,
de la catequesis en ese contexto rural, de las culturas locales tradicionales, ¿no? De la piedad popular tan importante en tantos países o en ciertas partes de algunos países, concretamente, ¿no? En España, en Andalucía, esa piedad popular y no solo, todo el movimiento que hay pues, mariano también en España, ¿no? De los santuarios y de la peregrinación. Y es muy importante, ¿no? Que recuperemos quizás, pues, ese valorar la piedad popular, que es una forma de transmitir, ¿no? Y de llevar el encuentro con Cristo resucitado, ¿no? Igual que los santuarios y las peregrinaciones. El Papa en muchas ocasiones, ¿no? Si nos damos cuenta, cada vez que el Papa visita algunos países, siempre él mismo hace una peregrinación a algún santuario mariano. En la segunda parte hablará de la catequesis en el contexto ecuménico y en el pluralismo religioso, tan importante hoy, ¿no? Podemos encontrarnos en nuestros grupos, bueno, en los grupos no tanto, pero seguramente nos podemos encontrar en nuestras clases, en nuestras parroquias, entre nuestros vecinos. Hay una gran pluralidad religiosa y la catequesis, para la catequesis es un desafío, ¿no? ¿Cómo realizar una catequesis en un contexto ecuménico? Recordemos que este directorio es para la Iglesia a nivel mundial. La catequesis en la relación con el judaísmo, por ejemplo, en los contextos de otras religiones. Y la catequesis en el contexto de los nuevos movimientos religiosos. Y en esta tercera parte hablará de la catequesis en contextos socioculturales pues, muy distintos. No la catequesis y la mentalidad científica y la catequesis y la cultura digital. Y luego nombrará ciertos temas pues, que están ahora mismo muy de actualidad. Algunas cuestiones de bioética, la catequesis y la integridad de la persona, el compromiso ecológico, la opción por los pobres, el compromiso social, el ambiente de trabajo. Este punto, ¿no? En general, este capítulo realmente es muy interesante, porque yo creo que todos de una manera u otra estamos tocados por estos distintos contextos culturales, estas distintas situaciones, ¿no? Esta actualidad, ¿no? ¿Qué palabra tiene que decir la Iglesia, ¿no? O cómo transmitir algunas cuestiones de bioética, cómo tratarlas en las catequesis, desde qué punto de vista. Entonces yo creo que está muy de actualidad hoy. En el capítulo 11, pues nos habla, como ya decíamos, de la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Inicia, pues, como en el capítulo anterior, hablando de la naturaleza y la finalidad de la inculturación de la fe, y luego nos hablará de los catecismos locales y de las indicaciones que se debe seguir para su aprobación. Y en el capítulo 12, pues nos presenta los organismos al servicio de la catequesis. Nos habla de la Santa Sede, ¿no? El sínodo de los obispos y los consejos de los jerarcas de las iglesias orientales, de las conferencias episcopales. Y luego se para también a hablar de la diócesis y de los distintos organismos en referencia a la catequesis, que es el interno de la diócesis. Bueno, pues tras esta presentación del directorio, ¿no? De cada uno de los capítulos, llegamos a la última parte, en la que me gustaría hablar sobre algunas observaciones y propuestas que nos hace este directorio. Fijaros, en relación a la estructura del directorio para la catequesis, se ve fácilmente esa primacía de la evangelización y que está permeada en todo momento por el conocimiento del amor. Leo lo que dice en el número 15. Dice, habla de la importancia de la evangelización y el conocimiento por el amor, que son felizmente acogidos como criterios fundantes de todo el itinerario catequético. En este nuevo directorio, pues, como podemos ver, ha tomado gran parte también del directorio actual, del 1997.
Algunos aspectos que ha tomado el directorio, ¿no? Que ha continuado, con el que ha dado esa continuidad, pues en lo que respecta a la catequesis como formación cristiana integral, no solamente una catequesis a nivel de inteligencia, de transmisión de conocimientos, sino como formación cristiana integral, una catequesis que se conoce, que se vive, se celebra, se comparte en comunidad, que transforma la vida y nos habla también del compromiso cristiano. Y también retoma la dimensión vocacional de la catequesis, tan importante. Entre los elementos positivos, pues se encuentra también la consideración de la relación entre la catequesis y el primer anuncio. Y cómo subraya la importancia de esa dimensión misionera de la catequesis en el contexto actual. En el número 57 del directorio, pues nos dice esto que es muy bonito. La catequesis, que no siempre se puede distinguir del primer anuncio, porque está muy ligado, está llamada a ser ante todo un anuncio de la fe y no debe delegar en las demás acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del Evangelio. ¿No? Está llamada a ser ante todo un anuncio de la fe. Y continúa diciendo, es fundamental que sea a través de la catequesis donde cada persona descubra que vale la pena creer. Entonces, el directorio pues también nos presenta unas palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves que encontramos en el directorio? El directorio, ya lo he dicho en varias ocasiones, nos habla del camino de la belleza, ese camino para la evangelización y el encuentro con Cristo. Nos habla del acompañamiento de los procesos de crecimiento y formación de los catequistas y nos habla de los distintos escenarios culturales y la interacción de la fe. Llegado a este punto, nos podríamos preguntar entonces, ¿qué tipo de catequesis promueve el directorio? Este nuevo directorio para la catequesis, teniendo en cuenta este cambio de época, teniendo en cuenta la diversidad, ¿no? Y todo lo que se refiere a la cultura digital, a la globalización de la cultura. ¿Cuál es la catequesis que nos promueve, ¿no? O que nos, sí, que promueve este directorio? Pues fijaros, como el mismo directorio dirá, una catequesis que lleva al encuentro y a la comunión con Cristo. Una catequesis más misionera, una catequesis carismática, donde el centro es ese primer anuncio, una catequesis de inspiración catecumenal, inspirado en el catecumenado de los primeros siglos, y una catequesis al servicio de la nueva evangelización. De esta manera, el directorio promueve una catequesis que se libera de dos cadenas que durante mucho tiempo ha impedido su eficacia y que ha llevado en muchas ocasiones a esos, digamos, entre comillas, fracasos de los procesos de catequesis, fracasos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son estas dos cadenas? Y yo creo que esto nos puede hacer mucho reflexionar. Uno, entender la catequesis como escuela. Una catequesis que todavía hoy, por desgracia, está guiada por un calendario escolar en el que llegan las vacaciones de Navidad o distintas vacaciones, o llegan los puentes, o llega y no hay catequesis, ¿no? El calendario escolar sigue guiando la catequesis y una catequesis donde el lenguaje escolar todavía está dentro de la catequesis. Querría leer en lo referente a la catequesis en la escuela. Dice, aquí nos dice Monseñor Fisichella, ¿no? Debemos recordar que el catequista no es el sustituto del maestro y que el lugar de la catequesis no se identifica con el aula, con lo cual tendremos que hacer especial atención y cuidado con los términos que usamos a la hora de hablar de la catequesis. No podemos seguir diciendo que vamos al catecismo o que tienen catecismo. El catecismo se aprendía de memoria, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Sino que van a catequesis.
No podemos seguir diciendo que hoy tienen clase de catequesis, sino que tienen pues una sesión de catequesis o reunión de catequesis. No podemos hablar de la lección. La lección de hoy que vamos a aprender en la catequesis, no se habla de lección, no se habla de aula, nos vamos a la clase. Todo eso, ese lenguaje que tenga que ver con la catequesis más escolástica, tendría ya que estar bastante desterrado de nuestro vocabulario y por desgracia no es así. Entonces, pues una catequesis más entendida como escuela. El Papa Francisco dice algo que es muy interesante. Dice, la catequesis no puede ser como una hora de escuela. O sea, ¿cómo tenemos sentados a los jóvenes y a los niños en catequesis? Yo no explico la lección de catequesis, ¿no? Yo narro la catequesis, hacemos una experiencia, una catequesis más experiencial, ¿no? Y él mismo lo dice, es una experiencia viva de fe, que cada uno de nosotros siente el deseo de transmitir. El Papa Francisco, me gustaría leer las palabras que él tuvo en el Congreso Internacional para los Catequistas en el 2022 en Roma, del 8 al 10 de septiembre. Él dijo a los catequistas, la catequesis debe comenzar a desterrar todo lo que parezca de la escuela. Recordemos que no es una hora de escuela, que no es una hora para aprender a memoria, sino para experimentar. Otra trampa de la catequesis es concebir la catequesis como únicamente para recibir el sacramento, donde el objetivo ahí, el centro de la catequesis, no es el encuentro con Cristo y el crecimiento de la vida cristiana, sino esa finalidad es recibir el sacramento. La finalidad no es encontrarme con Cristo. Entonces, pues, es también una invitación pues, a ver cómo nosotros en nuestras parroquias, en nuestros ambientes, de qué manera nosotros estamos proponiendo esta catequesis, viviendo esta catequesis, llevando a cabo esta catequesis, el lenguaje de la catequesis. Luego, ciertamente, hablamos de algunas observaciones que le hacíamos al directorio, ¿no? Es muy importante, pues, cómo pone también al centro al catequista y lo que dice del catequista, ¿no? Es muy bonito. Habla de los jóvenes y de los niños, de los catequizandos, como sujetos activos, como protagonistas de la catequesis, ¿no? Porque ya nosotros creemos que la gracia de Dios y que el Espíritu Santo está en ellos, con lo cual ellos son capaces de dar una respuesta. Entonces, eso, no olvidemos que son sujetos activos. Y habla de cómo el catequista en su formación también es un sujeto activo y cómo el protagonista de la formación, el protagonista de la catequesis es el Espíritu Santo. Subrayar algo muy importante también, el primado de la gracia, ¿no? Ya decíamos, dentro de cada persona bautizada está la gracia de Dios. Pues nos habla del primado de la gracia, de confiar más en esa gracia, que es la gracia la que va actuando en el corazón y en la vida de los niños y los jóvenes. Y cómo la iniciativa, pues viene de Dios. También, sin embargo, ¿no? En el directorio del 1997 hablaba del catequista. También en este directorio, en el número 288, ponía de relieve toda la obra del Espíritu Santo y decía así, no hay catequesis posible sin la acción de Dios por medio de su Espíritu. Y sigue diciendo, ni siquiera un catequista con una personalidad humana más atrayente puede reemplazar la acción del Espíritu Santo. Este tema quizás del Espíritu Santo, ¿no? Que guía al catequista en la acción de la catequesis, es también muy interesante, porque yo creo que daría más tranquilidad a los catequistas de entender que ellos no son los únicos protagonistas de la catequesis, de hecho es que no son ni protagonistas, son mediación, y que el único protagonista es el espíritu, pero yo tengo que ser mediación, no puedo ser barrera para
para ese espíritu. Bueno, y después de recorrer juntos este directorio, les voy a dejar algunas preguntas para que reflexionemos nosotros personalmente, si nos encontramos ahora mismo en alguna parroquia o en alguna comunidad religiosa, pues estas preguntas para que también las podamos compartir, incluso en posteriores reflexiones o formaciones o reuniones con catequistas, podríamos ponerlas un poquito, ¿no?, en común. De todo lo que hemos escuchado, que ha sido mucho, ¿qué es lo que especialmente destacarías? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué creo que es importante, imprescindible? ¿Qué desconocía? En tu forma de dar catequesis, ¿qué crees que debería cambiar? Ahora que hemos presentado un poquito, hemos dado algunas pinceladas de lo que nos presenta, ¿no?, del tipo de catequesis que nos presenta el directorio. ¿Qué crees que en tu catequesis actual debería cambiar? Otra pregunta para reflexión, ¿no?, sería qué temas o qué aspectos del directorio para la catequesis, de lo que hemos presentado ahora, pues te gustaría profundizar en los próximos encuentros que tendremos. Y esto especialmente nos ayuda a nosotras, a la comisión, para saber cuáles son esas necesidades o esos intereses. Y por último, en el contexto en el que te encuentras, puede ser un contexto parroquial, de movimiento, de comunidad religiosa, ¿qué elementos crees que debe tener en cuenta la catequesis? En tu contexto, también pues a nivel cultural, ¿qué elementos crees que hoy en tu diócesis, en tu parroquia, en tu barrio, debería tener en cuenta, más en cuenta la catequesis? De todo lo que está sucediendo alrededor. ¿De qué manera la catequesis podría ser una respuesta? Podría seguir siendo una respuesta, ¿no? Esa unión, no podemos olvidar en la catequesis, esa unión entre la fe y la vida. No se puede separar en catequesis, porque la fe se vive. Entonces, pues bueno, os dejo con estas preguntas. Yo voy a dejar de compartir. A ver si no cierro. Vale. Pues nada, os dejo con estas preguntas. Espero que haya sido por lo menos una introducción, ¿no? La intención era eso, de presentar el directorio en su conjunto para ahora poder detenernos en los próximos encuentros en aquellos aspectos que para vosotros sea más necesario, interesante o que despierte más curiosidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos por esta tarde de sábado, por este momento de formación, por escucharnos y sobre todo por esa pasión y toda la vida, el entusiasmo que estáis poniendo en la catequesis, en esta misión tan bonita que el Señor ha confiado. Así que os dejo ahora mismo, pues, para que podáis reflexionar todas estas preguntas. Muchas gracias y buena tarde.